Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu revelado a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu revelado a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu revelado a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu revelado a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Amén, que ese sea el clamor de nuestras vidas, hermanos. Lo que queremos compartir con ustedes esta mañana es exactamente eso. El amor por la persona de Jesucristo es la única que nos va a dar, lo único que nos va a dar el sentido de vivir, el verdadero valor de la vida y el conocimiento y la sabiduría que necesitamos. Cristo es la personificación de la sabiduría y por eso exaltamos su nombre, porque a través de Él podemos aprender a ser sabios. Amén. Amén. Que todos tengamos ese anhelo cada día, hermanos. Nosotros necesitamos, por bien nuestro, renovar cada día nuestro amor por el Señor. La vida cristiana se puede convertir en mecánica, en caminar por inercia, pero no se avanza así mucho. Necesitamos renovar nuestro amor por Cristo, renovar esa vida nueva que Él nos dio para poder avanzar y que nuestro corazón siempre tenga como prioridad su persona, la persona del Señor, que es la sabiduría de los cielos. A través de Él nosotros aprendemos a vivir. Así es que esta mañana vamos a continuar con nuestro tema sobre la sabiduría y hoy le titularemos La sabiduría es excelente para dirigir. Señor, por favor, te suplicamos que abras nuestros corazones, que nos des, Señor, lo que más necesitamos
que es la dirección de tu Santo Espíritu, el ejemplo de tu Santo Hijo Jesús que necesitamos imitar todos los días para vivir santamente, para vivir agradándote, para evitar, Señor, que el pecado tome control y para que la santidad prevalezca y la gloria sea de aquel que hizo una obra perfecta y que somos nosotros que la glorificamos o la manchamos. Más que el día de hoy, Señor, tú puedas abrir nuestros ojos para ver cuán fácil puede ser nuestra vida. Como tú dijiste, tu yugo es fácil y ligera tu carga. No es de ti lo difícil, es de nosotros que lo complicamos, Señor, debido a nuestros pensamientos y metas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, haz una obra preciosa en nuestras vidas. Te lo suplicamos en tu Hijo Jesús. Amén. El hecho de existir una escuela o escuelas o educación, podemos decir, en el mundo entero, es por el hecho de que existe conocimiento. Y el conocimiento es necesario transmitirlo. Es decir, de generación en generación los hombres han transmitido los conocimientos aprendidos y cada generación, sin duda, puedo decir esto entre comillas, debería ser más sabia que la anterior. Sin embargo, tristemente, las generaciones no toman muy en cuenta lo pasado. Es decir, en cuanto a ciencia, sí a veces lo consideran conocimientos médicos o de químicos o cualquier tipo, o de ciencias exactas que no cambian, que no hay duda, que no es teoría, sino ya es algo comprobado. Sí se toma en cuenta y por eso se ha avanzado tanto en astronomía y en otro tipo en otras áreas de la ciencia, pero en cuestiones espirituales y que tenga que ver con filosofía, con doctrina y todo eso, los hombres no le damos la importancia que merecen. Pero también a través de los siglos han habido personas sabias que han dejado plasmadas sus sabidurías, su conocimiento para ser transmitido a otras generaciones. Todo eso también es riqueza. Pero la mayor riqueza que nosotros tenemos en este mundo es lo que el Señor nos ha dejado a través de hombres. O sea, la Biblia es escrita por hombres, sí, pero inspirada por Dios. Y aquí vemos que también nos dice, hablando de Proverbios 8, Cristo es la personificación de la sabiduría. Entonces, todo conocimiento del mundo se ha ido acumulando y cuando nosotros conocemos y sabemos aplicar el conocimiento, eso es sabiduría, nosotros vamos a hacer nuestra vida más fácil, la haremos una vida próspera y tendremos contentamiento, porque de hecho el Señor quiere que vivamos esta vida alegremente. No importa cuán corta, como aprendimos la vez pasada, sea nuestra vida, lo importante es que la vivamos con alegría. Y desde el principio el Señor dio esa idea cuando Él crió el Edén, que quiere decir en el hebreo placer, porque el Señor hizo ese lugar sin duda para que sus hijos Adán y Eva disfrutaran su periodo en el periodo al principio de su creación, pero también la idea era que ellos conocieran que el propósito y el plan de Dios del ser humano es que sean felices y que vivan esta vida con placer, con gozo, a pesar de tener responsabilidades como ellos recibieron, ¿verdad? De trabajar y de cuidar el jardín. Eso significa, también es otro mensaje, según Génesis 2:15, que tenemos que cuidar ese ambiente de alegría y de gozo y de placer. Hay que cuidarlo porque por nuestras decisiones podemos estropear todo y podemos hacer nuestra vida complicada y con carga y con condenación. Hay personas cristianos que viven con condenación. ¿Por qué? Porque no han sabido administrar y no han entendido que Dios nos ha colocado también en el jardín del Edén a través de Jesucristo. Él es el último Adán. O sea, Él ya está en el paraíso y nosotros hemos sido llamados a través de Él de vivir también con anticipación en esta tierra de esa vida preciosa en su presencia. Entonces, disfrutando de nuestro trabajo, viviendo alegres,
No viviendo amargados ni diciendo, ay, cada día, sino que diciendo gracias a Dios por la oportunidad y por la paz que sobre todo nos imparte su presencia inefable. Entonces, escoger obedecer a Dios es un acto de sabiduría, primeramente, podemos decirlo así. Cuando alguien aprende a obedecer a Dios, está primero reconociendo que Él sabe todo, que Él es perfecto y que si yo hago lo que Él dice, yo voy a triunfar. Por lo contrario, si yo estoy haciendo lo que yo creo que debo hacer, lo que mi discernimiento humano me dice, yo voy a estar fallando, porque toda la sabiduría está en los cielos. Toda la sabiduría está en el corazón de Dios. O sea, cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando de una sabiduría acumulada por los hombres, sino una sabiduría eterna que siempre ha existido y que Él quiere compartirla con nosotros, pero va a depender de nuestra obediencia. Amén. Eso nos va a garantizar vida, porque el fruto del árbol de la vida es sabiduría. Bien dice la Escritura en Proverbios capítulo 3 y versículo 13, leamos juntos hasta el 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, dice. Quiero repetir, bienaventurado, o sea, feliz, dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor, la sabiduría, que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ser sabio puede hacer, yo leí entre paréntesis el artículo ayer o anteayer de un hombre millonario que donó todos sus bienes, donó su apartamento en Nueva York y se quedó con una mochila negra con 5 elementos nada más en su mochila. Él se hizo millonario porque era un experto en informática, un experto financiero, y escribió muchos libros de autoayuda. Entonces se convirtió en un gurú, en alguien que podía ayudar a otros para salir de sus problemas. Y resulta que él, debido a lo que había estado predicando por mucho tiempo, enseñando, mejor dicho, compartiendo, él decidió experimentar sus propias teorías, imagínense. Entonces donó todo lo que tenía, que eran algunos cuantos millones, y en propiedades y dinero, y él se quedó solamente con esa mochila, con un computador, con un iPad, creo que con 2 camisas y otras ropas interiores, pantalones y zapatos, y él comenzó a vivir así simplemente porque él quiere demostrar que no es la cuestión de cosas, la adquisición de cosas que hacen a un hombre sabio. Ustedes pueden imaginarse lo que él está tratando de transmitir. Lo que hace a un hombre feliz, dice, la única herencia que mis hijos van a tener si yo muero, dice él, va a ser estas 5 cosas que yo tengo en mi mochila. La verdad es que es muy probable que él luego se vuelva a levantar y tenga otra vez dinero, pero lo que llama la atención, algo que él dijo es, yo no quiero más tener metas porque las metas muy altas, mi conciencia se aprovecha para quitarme la atención de lo verdadero que es el amor, dice. Imagínense lo que él descubrió, porque el amor por otras personas, dice, y principalmente por la familia, hace a la vida de un hombre feliz. Entonces yo quiero vivir eso antes que poner mi atención a las cosas materiales. Lo dijo un hombre que no es cristiano, mas está viendo que hay algo dentro del ser humano que Dios ha puesto, que necesitamos abrazar. Por eso dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Imagínense. Aquí está completando oro, plata y joyas. Y todo lo que puedes desear, todo lo que tu alma anhela, no se puede comparar a ella. ¿A quién? A la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha. Quiere decir que puede conservarte por muchos días. ¿Cómo? Porque tú puedes ser sabio aplicando sabiduría en tu alimentación, en el cuidado de tu cuerpo, en no meterte en problemas, en no conocer a una persona que te va a llevar a la cárcel, no conocer a otra persona que te puede herir tu cuerpo. En fin, hay muchas cosas en las cuales la sabiduría de Dios te evitan andar por caminos equivocados. Y dice, y en su izquierda riquezas y honra. O sea, además, ella también puede hacerte rico.
Pero lo importante no, como dice Juan 6:33, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios, perdón, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No quiere decir que Dios no quiera bendecirte financieramente. Sí está esa posibilidad. De hecho, la sabiduría de Dios puede darte la habilidad en la parte financiera del hombre, es parte de la vida humana, la habilidad, las ideas necesarias para que tú no tengas que matarte con tanto sudor para alcanzar algo. Una idea solamente puede hacer con que te que te conviertas en una persona rica, pero eso viene a través de la verdadera sabiduría. Dice en el verso 18, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. O sea, la sabiduría que viene de los cielos no únicamente te va a dar salud, va a darte paz. De hecho, la salud es resultado de un corazón lleno de paz, de tranquilidad, que no estamos poniendo los ojos en donde no debemos ponerlos. Verso 18, ella es árbol de vida, que hay otra comparación, lo que es la sabiduría. Un árbol de vida, te puedes alimentar de ella, a los que de ella echan mano. Y termina como comenzó, y bienaventurados son los que la retienen. Qué interesante. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y termina, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Por qué? Porque puedes perderla. Nuestra necedad, si entra al corazón, puede hacer con que esa sabiduría pueda perderse. Larga vida, dice, a la mano derecha de la sabiduría, y a la mano izquierda riquezas y honra. Entonces, obedecer a Dios, en eso está la sabiduría, porque Él tiene todo el conocimiento. Él sabe por qué nos está diciendo, por ejemplo, cuando Él nos dice, le dice a los hijos, por ejemplo, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué dice eso? ¿Simplemente para que ellos aprendan a la sujeción? Yo creo que no, definitivamente que no. Es específicamente porque los viejitos tienen más conocimiento que ellos y ya están adelantados a ellos 20, 30 años y ya saben lo que es desobedecer, ya saben lo que es tener una enfermedad por su descuido personal, y ya saben lo que es hablar de más, por lo menos están aprendiendo todavía. Pero ya lo saben, entonces están a sus hijos, no hijo, no se hace así, no se habla así, no se trata así, no te tiene esa actitud con fulanito, no se arrebata ese juguete de tu amigo de esa forma. En fin, hay muchas cosas, entonces por eso el Señor les dice, hijos, sujétense. O sea, esa palabra no es solamente una frase imperativa, una orden divina que es tan cansativa para el ser humano tener que oír órdenes de Dios. No son órdenes en sí, como los mandamientos. La mayoría los ven como los mandamientos, pero no se dan cuenta que lo que el Señor ha dicho son promesas. Él quiere cambiar nuestra vida a través de que nosotros aprendamos a ser obedientes. En el libro de Eclesiastés, cuando vamos a él ahí en el capítulo 10, el salmista, perdón, el Coelech, ya se acuerdan quién es el Coelech, es el predicador, está aquí diciéndonos algo interesante en el versículo 9. Aquí esto es parte de sabiduría. Leamos juntos el verso 9 y el 10. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Obvio, ¿eh? Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado por muchas causas, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Qué interesante. O sea, tanto para trabajar con piedras como para trabajar con hierro, para cortar madera, y podemos decir para cualquier tarea de este mundo, para cualquier trabajo, es necesario sabiduría. De hecho, en cada profesión existen consejos sabios. Cada profesional ha aprendido a través de su propia experiencia, ha aprendido a través de sus propios errores, de sus propios accidentes que ha tenido. De hecho, hasta la aviación crea leyes a través de los accidentes. O sea, los errores de uno nos hacen sabios a otros. Si nosotros podemos aprender, no tenemos nosotros que pasar por el mismo accidente para aprender. Eso es necedad. Infelizmente, a veces las personas tienen que pasar por lo mismo,
Pero no es la idea. La idea es que este conocimiento que está aquí, esta sabiduría, sea transmitido a estos y ellos aprendan a través de aceptar esa riqueza, hacerla propia y vivir de acuerdo a lo que les están enseñando. Pero lo que aquí nos muestra el sabio Salomón en este versículo 9 del capítulo 10 de Eclesiastés es que inevitablemente todo trabajo tiene sus riesgos. Todo trabajo tiene riesgo, no importa dónde trabajes. Si trabajas con la electricidad, tienes riesgo de ser electrocutado. Si trabajas en la mecánica, tienes riesgo de perder un dedo. Yo me recuerdo, a mí me gustó mucho la mecánica y las veces que yo trabajé, yo recuerdo una vez compré un carro y una camioneta grande de 6 cilindros, era una Malibu grande, pero estaba mala con el carburador. Y yo me metí a quitar el carburador y todo. Y en todas esas quitadas del carburador y de la puesta al carburador aprendí mucho, pero me lastimé mucho también. La cuestión fue que resolví el problema comprando un nuevo carburador. Después de comprar el nuevo carburador y afinarlo, ¡boom!, aquella camioneta quedó una maravilla que pude venderla muy bien, gracias a Dios, recuperar lo que había invertido. Pero cada cosa, yo recuerdo que a las veces trabajando, zafándose una llave y ¡pum!, para el dedo. Díganlo si no es así, los mecánicos o carpinteros, Romano Carlos, Adrián, los que trabajan en cualquier trabajo así manual, tendrán sus marcas, tendrán marcas. ¿Por qué? Porque es un riesgo trabajar. Entonces con piedras, tarde o temprano van a herirse con ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas son pesadas y porque no tienen la misma, todas son cuadradas o con ¿cómo se dice? Con algo donde agarrarlas, ¿verdad? No vienen preparadas para que el hombre las agarre, se le pueden zafar y ahí va el dedo del pie a ser lastimado. Entonces, la experiencia en el trabajo de estas cosas va siendo transmitida. Mira, cuando trabajes con piedras debes tener cuidado. Primero lo que tienes que hacer antes de levantar una piedra es agacharte de forma correcta. Tienes que agacharte recto y levantarte recto. No dar toda tu fuerza en la columna, si no te va a pasar lo que me pasó a mí, que ahora estoy ahí con problemas de columna. Todos son consejos tan sabios y la persona que respeta las canas, digamos así, es lo que está dando a entender las canas, ¿verdad? El conocimiento, la sabiduría va a ser librado de esas circunstancias difíciles. Entonces, los errores y el aprendizaje que tienen los que han pasado por eso va a servirme a mí de mucha sabiduría. Si los consideramos y los ponemos en práctica, vamos a aprender. De otra manera, la sabiduría que está disponible de nada me va a servir. Imagínense que está ahí el conocimiento y yo no hago uso de él. Eso es tontería, de veras. Está ahí el conocimiento y yo no lo practico. Eso es para mi propio mal. Imagínense que el Señor diga, pero yo tenía ahí la respuesta para tu problema, hijo. Tú no lo agarraste. ¿Cuántas veces te lo dije y no lo hiciste? Ay, Señor, ayúdanos a que podamos ser sabios y entendidos. La sabiduría es como un encanto. Es decir, nosotros no creemos en magia, pero la palabra magia lo que está tratando de transmitir es que algo mágico es algo que está arriba de los límites humanos. O sea, la sabiduría en sí encanta. O sea, ella es como algo superior a las fuerzas humanas. Como dice, léanlo conmigo aquí en el verso 11 y ustedes van a entender por qué estoy diciendo esto. En el versículo 11 dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, aquí está la palabra, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Quiere decir entonces que desde la época de Salomón ya habían hombres, hablando naturalmente, ¿verdad?, que conseguían controlar a las serpientes. Hasta el día de hoy en la India, en China, principalmente en la India, ¿verdad?, hay personas
que se dedican a encantar. Ellos ya, lo que sucede, el encanto está en conocer la naturaleza de la serpiente, de la cobra, y de saber cómo es que le pueden estar llamando la atención y cómo pueden mantenerla ocupada mientras pueden agarrarla por otro lado. De hecho, ese es el encanto en sí, ¿verdad? Conocimiento, sabiduría. Y aquí está diciendo, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Entonces, si tú tienes sabiduría, vas a poder librarte de mordeduras de serpientes. Si no la tienes, entonces te va a morder la serpiente. Y como dice el verso 12, aquí ven ahora, miren la aplicación. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. La gracia de Dios es el encanto divino, es lo que está diciendo. La gracia del Señor es la magia de los cielos, digámosle así. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Bueno, de igual manera, aquel que trabaja con leña y con una hacha va a tener algún problema. Es lo que exactamente dice aquí. Si se embota el hierro, o sea, pierde el filo, va a tener problemas. Él se expone a un peligro, ¿verdad? Hay personas que se han lastimado seriamente por no tener la hacha al filo suficiente. Y también, si no tienen el cuidado necesario, el filo puede cortarles un pie, ¿verdad? O un dedo. Entonces, y también la puntería necesaria. Es necesario. Mas cuando alguien tiene el hacha o el machete sin filo, ¿qué va a suceder? Tienen que aplicar más fuerza. Ya no cortan, sino quiebran, ¿verdad? Pero es más fácil cortar. Pero para eso es necesario afilar. Afilar el hacha o el machete. Y para afilar se requiere también de un instrumento especial o de una piedra especial para poder dar el filo necesario y hacerlo de forma correcta para eso. Eso va a facilitar la vida. ¿Quién aprendió eso? Alguien llegó a saberlo y nos lo transmitió. Entonces, hermanos, lo que el Señor está transmitiéndonos es que la vida se nos puede hacer más fácil a través del conocimiento de la sabiduría. Si no, vamos a tener que aplicar más fuerza, vamos a tener que trabajar más duro. Un ejemplo de eso es a veces la falta de estudio. Las personas que no consiguen estudiar lo suficiente van a tener que trabajar más duro para ganar 3,000, 4,000, 5,000 quetzales. Pero aquellos que tienen más conocimiento, que se formaron, digamos así, de ingenieros o de cosas así, van a poder estar en una oficina o ser jefes. O sea, hasta en eso hay una diferencia en relación a salarios, en relación al esfuerzo, al sudor. En fin, eso es necesario verlo porque si no se va a pagar un precio muy alto. Entonces, tanto en trabajar en un trabajo duro como trabajar en un trabajo menos duro, en todo eso es necesario atención, mucha diligencia, medidas de seguridad y esas medidas de seguridad también brotan a través de la experiencia de los más viejos, ¿verdad? Existen medidas de seguridad en las fábricas, en las empresas. Hay una lista de, mire, lo que debe hacer, esto no lo debe hacer, esto sí puede hacerlo, tenga cuidado con esto. Cuando trabaje con hierro o en afilar o lo que sea, póngase las gafas, los lentes de protectores, use guantes, y use zapatos. Hay personas que trabajan con cosas pesadas, tienen que usar zapatos especiales, botas especiales, donde adentro del zapato tiene una parte de hierro aquí sobre los dedos, duro, ¿eh? Que si algo cae no les va a destrozar los dedos. Imagínense que eso lo han adquirido. Son cosas sencillas, usted puede decir. Sí, pero a través de esas cosas sencillas los hombres han aprendido cómo protegerse en medio de un trabajo difícil y complicado. Eso otra vez es sabiduría. Amén. Ahora, a pesar de muchos conocimientos, no significa que quedaremos libres totalmente de cualquier peligro, porque siempre habrán hombres negligentes y tontos y desobedientes y orgullosos que ellos actuarán según su propia sabiduría. Pero el Señor hizo la vida humana de esa manera. Durante el tiempo de la vida de cada generación hay una interacción directa con generaciones anteriores para que los niños y los jóvenes aprendan con los más viejos
y los más experimentados, para que la vida se convierta más fácil y el conocimiento y la sabiduría sean acumulativos. ¿Entiende? Por eso es que hay una transición entre las generaciones. Está la generación vieja, está la generación nueva, y estos están juntos, a pesar de la diferencia de años, están juntos, porque el plan de Dios en la vida es también que estas generaciones más antiguas transmitan sus conocimientos, y así esta generación acumula más, y supuestamente la siguiente generación debe acumular más conocimientos, y así en adelante va esta situación. Por eso es que el Señor, como mencionaba hace un momento, el Señor ordena a los hijos que obedezcan a sus padres, personas con mayor experiencia o con más experiencia, por la misma razón que Adán y Eva debían obedecer a Dios. Ellos eran hijos de Dios. Cuando en el Edén el Señor les dijo, miren, ustedes pueden comer de todo, es la única regla que les puso en aquel lugar de trabajo. La única regla fue, miren, pueden comer de todo, vivan como quieran, sean felices y todo, pero no coman del fruto de aquel árbol. Fue lo único. Pero como ellos no quisieron creerle a Dios, no lo obedecieron, no fueron sabios, sino oyeron la sabiduría del abismo, los condujo a problemas serios en su vida. O sea, obedecer a Dios no es una cuestión solo de deber. Yo debo de obedecerlo porque Él es Dios, Él es mi Padre, Él es mi Salvador. No, es una cuestión solo de deber. Cuando nosotros decimos es que yo debo, es una obligación que se convierta en un tedio. Ya no lo hacemos por amor. Hermanos, en cada cosa que nosotros hacemos debemos poner el corazón, por más simple que sea. Si estás lustrando tus zapatos, hazlo con atención. Desde una cosa tan sencilla como poner un bloc en la pared de tu casa, o estás pintando, hazlo con alegría. Las personas que están trabajando con negligencia indiscriminadamente botan la pintura, se tropiezan en las brochas, se manchan aquí, se manchan aquí. ¿Por qué? Porque no están con el corazón. Y ya no digamos, en un relacionamiento es necesario poner el corazón también. Oh, qué importante es, porque cuando ponemos el corazón, entonces estamos realmente viendo la importancia que la otra persona debe tener. No lo vamos a herir, no lo vamos a lastimar. En fin, poner el corazón en las cosas ya no es parte de un deber, sino es parte de amor. Debe ser un acto de amor de nosotros para honrar a aquel que es sabio. Además, solo así podemos recibir los beneficios de la sabiduría, y los cuales esos beneficios, el fruto de la sabiduría puede guardarnos del mal. No seremos heridos con las piedras, ni cortados con las hachas. ¿Qué son piedras y hachas? Pueden también representar instrumentos de juicio. Un hacha es un instrumento de juicio, corta, destruye, mata. Una piedra también. Imagínense que tal vez hasta por un accidente, cuando alguien no tiene cuidado en cuidar su hacha, él antes de trabajar tiene que revisar. Es más, así debe ser todo tipo de trabajo. Debemos de revisar las cosas que vamos a usar todo el tiempo, porque si no, la falta de mantenimiento hace que las cosas se deterioren. Entonces un hacha tiene que ser cuidado el cabo que penetra la parte del agujero del hacha debe estar bien firme, siempre debemos comprobarlo, ¿verdad? Hay personas que tienen su hacha y su asadón, eso siempre están tratando de y ahí van otra vez y ahí se aflojó otra vez y ¡pum! No, antes de trabajar es necesario preparar los instrumentos. Entonces eso es parte de la diligencia. Si está flojo, entonces vamos a meter una cuñita. Y esa cuñita va a hacer con que eso se expanda, y entonces el cabo va a estar fuerte. Y de tal manera que cuando hagamos esto, el hacha no va a salir volando y puede llegar a herir la cabeza de fulano allá que no tenía nada que ver con nosotros, pero por nuestra negligencia alguien más puede ser herido. ¿Ven ustedes hasta dónde llega la sabiduría? La sabiduría llega hasta alcanzar el bienestar de mi prójimo. Por eso es que yo necesito poner el corazón en todo lo que hago, tomar tiempo para hacer las cosas. No dejemos allí las cosas sin prestarles atención o sin darles mantenimiento. Todo necesita de mantenimiento.
Amén. Abran su Biblia en Tito, capítulo 2 y verso 1. Del versículo 1 al 5 vamos a leer. Pero tú, le dice Pablo a su hijo espiritual Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí está lo que es la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, en su caso, asimismo sean reverentes en su porte. Es una de las características de una mujer, debe ser reverente, o sea, en su respeto. No calumniadoras, cuidado con la lengua, porque es otra de las características generales de una mujer, de no saber controlar o administrar sus comentarios. No esclavas del vino, o sea, de los placeres. Maestras del bien. ¿Cómo así maestras del bien? Para que aprendan a enseñar a otros, principalmente a otras mujeres. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí está hablando de los más viejos, de los ancianos, de las mujeres que deban enseñar a otros. De hecho, el propio Pablo también dice que las mujeres viejas deben enseñar a las jóvenes. Dice también exactamente maestras del bien. Perdón, se me fue el versículo 4. Yo no leí el verso 4 y ahí está exactamente, yo me estaba recordando y por eso estaba leyendo ese pasaje principalmente. Porque dice que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Por qué maestras del bien? Porque ese conocimiento, otra vez hablando de la sabiduría de Dios, está en ellas, ¿verdad? Ellas aprendieron con sus maridos, aprendieron con la vida de sus hijos, que es lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Entonces ahora ellos deben tener tiempo para hablar con las mujeres viejas y las nuevas y decirles, miren hijas, las cosas se hacen así, no hagan esto, no hagan lo otro. Y las mujeres jóvenes pueden decir, pero usted habla mucho, pero usted esto, usted es esto. No, entonces, por eso es que el Señor enseña que debemos de crecer en sabiduría y ser un ejemplo, para que aquellos que están más jóvenes reciban de nosotros el consejo con sumisión y obediencia, porque saben que ha sido efectivo en aquellos que han sido más viejos. Entonces, Señor, ayúdanos que seamos maestros del bien para enseñar a los más jóvenes, y dice a amar a sus maridos y a sus hijos, porque las mujeres jóvenes pueden desatender a sus hijos y también a sus maridos, y entonces el hogar va a ser un caos. Entonces las mujeres, como dijo Calvino, es la persona clave en el hogar para dirigir su hogar de una forma correcta a sus hijos y también ayudar a su marido. Es tan importante el papel de una mujer, no para estar dominando sobre su marido, sino para ser una ayuda idónea para su marido. Entonces, para que podamos ser dirigidos por la sabiduría, necesitamos básicamente dos cosas importantes. Primero, ser humildes. Los jóvenes, los niños y cualquier otro adulto tiene que también aprender a oír de otro adulto. Hay adultos tal vez de nuestra edad o menos tal vez que pueden tener sabiduría, que han aprendido muy bien, y oírlos y aprender de ellos se requiere de humildad. Aquel que no tiene humildad en su corazón no va a poder oír también el consejo de otros. Creerse él la última palabra, el único que tiene la sabiduría, eso no es correcto. Nadie tiene la sabiduría. De hecho, uno de los filósofos más sabios de la antigüedad griega era Sócrates, pero Aristóteles llegó a ser mejor que él, que era su discípulo. ¿Y qué problema hay? Si ese es el propósito de la vida, transmitir a otros y que los otros puedan ser más sabios, ¿verdad? Entonces es la idea. Entonces necesitamos en primer lugar humildad, porque no sabemos totalmente las cosas como deben ser administradas. Se requiere de humildad para aprender, para que también nosotros nos convirtamos en buenos administradores de los bienes del Señor. Segundo, necesitamos de negación a sí mismos, porque de otra forma no podremos obedecer la sabia experiencia expresada
en consejos, ¿verdad? Negarnos, es decir, esto va entrelazado con la humildad y la negación a sí mismo, porque uno tiene que negarse y humillarse, son dos cosas que tienen que correr simultáneamente o paralelamente para poder oír, reconocer lo que se está oyendo y también practicarlo. Una pregunta para ustedes. ¿A qué edad se debe comenzar la educación moral de los hijos? Bueno, esa pregunta la dijo alguien más, yo lo estoy citando, y es una pregunta extraordinaria. Pero piensen antes de que yo les diga la respuesta. ¿A qué edad se debe comenzar la educación moral de los hijos? Esa pregunta la hizo un hombre sabio y él respondió lo siguiente: 20 años antes de nacer el hijo, educando a sus madres, dice. Y esa fue la respuesta de ese sabio. Definitivamente está hablando de los padres en sí. Pero ¿cuándo debe comenzarse la educación moral de los hijos? 20 años antes que ellos nazcan. ¿Qué está diciendo? Somos nosotros los encargados, la generación que es anterior a él, la que debe educarse, tratarse, corregirse en sí, para que cuando él venga yo pueda transmitir la esencia y no lo superfluo. Porque nosotros podemos transmitir cosas superfluas, es decir, del diente al labio, como decimos en Guatemala, del diente al labio. Nada que es vivencia o experiencia en mí, pero cuando es vivencia y experiencia, eso tiene efecto. Eso tiene efecto, eso cambia la vida de otros. Entonces, nosotros vivir de una vida correcta, ahora, yo estoy seguro, no es una garantía, porque han habido hombres preciosos que sus hijos no han seguido sus caminos. Eso también es obvio. En la propia Escritura se ve esa situación. ¿Por qué? Porque también no depende solo de nosotros, pero lo que nos corresponde a nuestra responsabilidad, eso sí debemos de hacerlo. Me estoy explicando. O sea, por cuestión de conciencia delante del Señor, debemos ser nosotros para que no haya nada que el Señor diga, pero tú tuviste la culpa, hijo. No, pero es que tú no hiciste eso. Ay, sí, Señor. Entonces, pero tú lo hiciste, como le dijo el Señor a Ezequiel, hablando de la atalaya en Ezequiel capítulo 3. Le digo, si tú ves a alguien que se desvía del camino y no le dices lo que debe hacer para parar de ese camino torcido, su sangre va a ser sobre ti. O sea, hay una responsabilidad en nosotros. Pero si tú le dices y él se desvía, es su problema, ya la responsabilidad no es tuya. Es necesario entonces que no importa pensar, es que no me va a obedecer, no va a hacer caso, de balde le dije todo, eso no importa. Lo importante es transmitir la responsabilidad de obediencia y de vivirlo ya es de la siguiente generación. Es por ejemplo la Escritura. La Escritura ha sido dada, la sabiduría está aquí, nos ha sido planteada y de cada uno de nosotros depende ahora si la obedecemos, la vivimos, la amamos, la respetamos. Cada uno va a rendir cuentas de sí mismo. Cuando somos dirigidos por la sabiduría, nuestra vida se convierte más fácil y se convierte en una vida productiva. Qué lindo. Mas cuando rechazamos y damos lugar al orgullo, no nos humillamos para aprender, a los sentimientos y emociones carnales, a los rencores o a las tristezas, o podemos decir así, hasta la negligencia, sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos, sufrimos inevitablemente daños. Entonces vale la pena que cada uno de nosotros aprendamos de la sabiduría milenial, y yo quiero decir esto, de la sabiduría eterna de Dios, una sabiduría universal que será aplicada eternamente en los cielos. Por tanto, hay muchos sufrimientos que podemos evitar con las elecciones sabias que vienen del Señor, con el consejo sabio de los más viejos que han aprendido de Él también para los más jóvenes. En capítulo 12 de Eclesiastés, prácticamente Salomón está terminando ese libro con las siguientes palabras.
capítulo 12 y versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es ahí en esa edad cuando debemos, miren, la idea de cuando dice aquí, acuérdate de tu Creador, no está diciendo, ay sí, tomen meditación, siéntese en meditar en su Creador. No está diciendo eso. Lo que él está diciendo es, en la edad de su juventud, pongan en práctica lo que ese Dios les está diciendo. Desde esa edad ustedes necesitan aprender el camino de su sabiduría. Dice, acuérdate tu Creador en los días de juventud antes que vengan los días malos. ¿Por qué? En la juventud se aprende cómo administrar esos días malos. En la juventud es lo ideal. Se debe aprender, ¿sí?, a cómo corregir lo que pueda venir. Pero ¿cómo puedo yo corregir y resolver ciertos problemas si no sé cómo hacerlo? Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Quiere decir que hay gente que llega viejo y no se compone. Y hay gente que llega viejo y no aprenden. Y siguen con su vida porque para ellos, bueno, es lo que la Escritura habla de los tontos, de los necios. Llegan a viejos porque siempre, toda su vida lo vivieron a su manera. Nunca oyeron a nadie, no pusieron atención a nadie. Estoy haciendo esto porque la vida no para. El tiempo es inexorable, nosotros no podemos detenerlo. A pesar de nuestros errores, el tiempo continúa. A pesar de nuestras fallas, el tiempo continúa. Y cada día nos convertimos en más viejos. Entonces es necesario que cada día aprovechémoslo al máximo. Esos minutos, esas horas son valiosas delante del Señor para nosotros. Lo mejor es vivir para Dios desde la juventud, para aprender la sabiduría que Él nos ha dado en este mundo y ser libres del mal. Porque hay otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría de este mundo, que según Santiago es una sabiduría carnal, animal y diabólica. Hay otro, podemos llamarlo de esta forma, ya me entendieron cuál es el sentido. Hay otro encantamiento en este mundo. Hay otro, la serpiente también le gusta encantar a los hombres. Según Eclesiastés, el hombre debe encantar a la serpiente, pero la serpiente antigua, el diablo y Satanás, también le gusta encantar a los hombres. Entonces, y él lo hace a través de su sabiduría terrenal, animal y diabólica. Mas la sabiduría divina cautiva el carácter. Esa es una de las gran diferencias entre la sabiduría humana y divina. Que la sabiduría divina cautiva el carácter más que el conocimiento mental, más que información, ¿verdad? El mundo te ofrece información y también quiere controlar tu carácter, pero el Señor quiere cambiar tu carácter, hacerlo semejante al de Él, ¿verdad? Desde el principio, Él ya nos estaba garantizando una gran victoria cuando nos hizo semejantes a Él. ¿Por qué somos vencidos entonces? Porque no estamos siguiendo sus caminos, ¿verdad? Porque nos estamos desviando, como la propia Escritura dice. Dios hizo al hombre recto, pero Él buscó sus propias desviaciones. Amén. Vean conmigo aquí en el versículo 13. Otra vez al final del capítulo, al final del libro, Él dice, el fin de todo el discurso oído es este. Aquí está todo el fin. Teme a Dios. Eso es sabiduría. Recuerden cómo comienza Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No necesitas más. Porque Dios, ay Señor, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nada se escapa. Entonces es momento de enderezar nuestro camino. Es momento de enderezar nuestros pasos mientras estamos en esta tierra, porque queremos llegar en su presencia, oyendo del Señor que diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. De todo el discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Eso es verdaderamente vida espiritual que nos conserva en su camino. Teme a Dios y guarda sus mandamientos.
verdaderamente eso es vida espiritual que nos conservará en su camino. Dice, porque esto es el deber de todo hombre. ¿Dónde está esa parte? Creo que lo que aparece ahí está en portugués. No, aquí está. Porque esto es el todo del hombre. En portugués dice, porque esto es el deber del hombre. O sea, la responsabilidad, lo que le compete al hombre. Es como cuando le dijo el ángel a Cornelio, manda llamar a Pedro que tiene por sobrenombre, a Simón que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de Simón Curtidor. Este te dirá lo que debes hacer. Lo que debes hacer, lo que te compete hacer, por el bien de tu alma eterna. Y como Pedro le resumió después en la exposición a los apóstoles en Jerusalén, dice que el ángel le dijo, y él te va a decir las palabras que necesitas oír para ser salvo. Entonces, nuestra responsabilidad como hombres es obedecer a aquel que nos crió. Y dice en el verso 14, porque Dios traerá a juicio toda obra. Esto es una advertencia. El Señor aquí a través del sabio nos está dando una advertencia, porque todos estaremos delante de Él en juicio, por tanto necesitamos ser sabios. Como dice en el verso 12, capítulo 12, verso 2 de Eclesiastés, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Está hablando de cuando todo se termine, yo necesito primero tener contentamiento siendo sabio desde mi juventud. Ahora entramos a una parte un poco triste. Digo triste porque el Coelet, el sabio Salomón, por un momento abandonó la verdadera sabiduría. ¿Cómo un sabio puede abandonar la verdadera sabiduría? A pesar del consejo sabio del hombre más sabio, Salomón, él le falló a Dios en el tiempo de su vejez. No debería, ¿verdad? De todo lo que estamos diciendo pareciera que esto, ¡ay, no! Acabó con todo, tan lindo, tan preciosos consejos, qué sabiduría. Y ahora destruida su vida en su vejez, que es cuando debería de haber sido más sabio y ser ejemplo, como leemos en Tito. Pero vamos a ver que el problema de haber perdido la sabiduría que Dios le estaba dando fue su vida moral. Su vida moral. Por eso es que es tan importante ser sabios en la vida moral, guardarnos en la vida moral. Él permitió la influencia de muchas mujeres al final. Bueno, estamos hablando de 40, 50 años para más viejo. Y él permitió que sus mujeres desviaran su corazón y consecuentemente graves frutos sobre él y sobre su descendencia vinieron. Quiero leer con ustedes en Primera de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, el primer libro a los Reyes, en su capítulo 11, versículo 4. Leamos juntos ahí. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Esto tiene que ver con influencia. Tras dioses ajenos lo llevaron a idolatría, pero por su moralidad, podemos decir más claramente, su inmoralidad. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Su padre David también falló, ¿verdad? Pero algo David hizo para enderezar ese problema. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Perciben que hay una diferencia? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres, imagínense un altar para cada una, extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, o sea, permitiendo cosas. Miren, uno de los peores problemas que nosotros podemos permitir en el lugar de nuestro dominio, o sea, en el hogar, o una iglesia, o un gobierno, o una municipalidad, una gobernación, lo que sea. Lo peor que una persona puede permitir es que en esa área de nuestra administración o nuestro dominio se hagan cosas que no deben ser hechas. Eso, ahí hay un problema. Dice aquí, él permitió que ellas estuvieran haciendo lo que querían y ellas estaban debajo de Salomón. Así dice, hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¡Qué responsabilidad! Si tú has dicho, Señor, quiero verte, literalmente, abre mis ojos para verte, piénsalo 2 veces, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque al que más se le da, más se le demanda, y más tendrá que rendir cuentas. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, ya tenía la orden, ¿verdad? El mandamiento lo llevó a que él pecara, no porque Dios tuviera la intención de que él pecara, sino porque su propia naturaleza lo llevó a fallar el mandamiento de Dios. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, escuchen la consecuencia, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, no a un hijo, a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de ti, no, por amor de tu padre David, por amor al justo. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, una, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, a Salomón, debido a su desvarío, a su desvío, a su falla, a su pecado, a su inmoralidad, en el final de su vida, él tuvo frutos terribles y afectó no solo a él, sino a su descendencia. Dios quiere darnos victoria sobre nuestros problemas. De hecho, el haberse aparecido 2 veces debería haber provocado en Salomón un compromiso y podemos decir también una garantía de fidelidad. En vez de eso, Salomón cayó en pecado de idolatría y menospreció a Dios, determinando por eso dividir el reino. Salomón aconsejó que se debía temer a Dios y guardar sus mandamientos, mas él falló en ambos consejos. Oh Señor, danos la gracia para no fallar. Otra vez, tener visitas divinas no es una garantía para se mantener firme en el camino, pero sí temer a Dios y guardar sus mandamientos. Visitaciones dan mayor responsabilidad, y eso no significa que dejemos de buscar. Necesitamos buscar, pero que nuestro amor al Señor sea mayor que nuestros deseos por las cosas de esta vida. Libertad humana de elección, o sea, el famoso libre arbitrio. Eso es una de las cosas que más nos han comprometido. De hecho, Dios nos hizo con esa opción de poder elegir lo que queremos. Desde el principio lo hizo así. ¿Por qué? Porque para que veamos que la responsabilidad, como dicen los hombres, es que Dios, si Él es Dios, ¿por qué impide esto? ¿Por qué no impide tal cosa? Si Dios existe, ¿por qué no interviene en esto? No, la cuestión no es una cuestión de que si Él es Dios. No, Él nos dio un libre arbitrio y nosotros somos los que creamos, formamos, modelamos nuestro ambiente a través de nuestras propias elecciones. Los hombres tienen la libertad de escoger lo que quieren, mas como dice el sabio dictado, usted hace sus propias elecciones y sus elecciones lo hacen a usted, dice. Usted hace sus propias elecciones y sus elecciones lo hacen a usted. O sea, cuando nosotros escogemos algo,
ese camino que tomamos también nos impacta y nos cambia. O sea, lo que escogemos determina lo que seremos. Por eso es que las elecciones sabias, las elecciones correctas, con consistencia, y yo quiero llamar esto consistencia de responsabilidad. Nuestras elecciones deben ser hechas con responsabilidad. Nos conducen por el bien y por la paz y por la bendición divina. Si los hombres tienen la libertad de escoger lo que quieren, ¿no creen que Dios también? Si Él nos dio un libre arbitrio con el cual podemos escoger lo que queramos, y su camino o el nuestro, el de las tinieblas, el libre albedrío, si yo dije libre arbitrio, libre arbitrio, libre albedrío. Si entonces los hombres tienen su libre albedrío, cuánto más Dios también puede como creador escoger lo que quiere. De hecho, Él es soberano, pero con una gran diferencia. Dios escoge lo que quiere, pero en Él no hay egoísmo. Y ahí es una gran diferencia. Él determina su plan buscando el bien eterno de sus criaturas. El cumplimiento de su plan es universal y de beneficio para todos. De hecho, cada uno de nosotros también debe escoger con un sentido de responsabilidad. Es decir, como padres, como hijos, como alumnos, como profesores, como pastores. Cada elección que hacemos debemos saber que no es una cuestión que va a beneficiarme a mí. También va a beneficiar a otros si es buena elección, o va a afectar a otros si es una mala elección. Dice en Proverbios capítulo 8, avancemos otro poco, capítulo 8, verso 12, yo la sabiduría habito con la prudencia y encuentro el conocimiento en los consejos. Dice, estoy traduciendo, vamos otra vez a Proverbios, por favor, capítulo 8, verso 12, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, y hallo la ciencia o el conocimiento de los consejos. Notemos juntos ahora cómo el siguiente versículo a este que leímos, a pesar de la determinación divina de rasgar el reino de Salomón, y a la profecía dada con anticipación, él aún le da la oportunidad a Roboam, hijo de Salomón, de mantener el reino unido. Imagínense. A pesar de la decisión que Dios tomó y de la profecía dada a Salomón a través de un profeta, Dios todavía le da la oportunidad. Miren, voy a mencionar esto porque es muy importante y con esto terminamos. Porque Dios le dio a Roboam la oportunidad de conservar todo su reino, pero por una decisión equivocada, él nuevamente la perdió. Si tan solamente él hubiera oído el consejo de los viejos. Por eso dice aquí en el verso 12, por eso lo estamos leyendo, 8:12. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Obviamente en los consejos sabios va a ayudarme a vivir de forma correcta. Leamos, vamos a leer solamente aquí algunos versículos, volviendo a Primero de Reyes. Vamos juntos ahí. Vamos, aprendamos la lección que el Señor nos deja en relación a la sabiduría. Primero de Reyes, en su capítulo 12, verso 3 al 8, y luego leemos el versículo 13. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, se reunieron y hablaron a Roboam, el hijo de Salomón, diciendo, tu padre, y aquí hay un serio problema que Salomón tenía, tu padre agravó nuestro yugo, mas
ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. La dura servidumbre era muchos impuestos y tributos. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Oyeron? Todos llegaron juntamente. Era una prueba. Ahí estaba Jeroboam. Jeroboam ya había oído la profecía años atrás de que él sería rey en Israel. Entonces estaba provocando también ese tumulto. Y él estaba con mucha astucia humana, animal, terrenal y diabólica, tratando de tomar al joven Roboam en su orgullo. Entonces estaban ahí, pero Dios le dio la oportunidad a él de quedarse, porque ellos dijeron: te vamos a servir si disminuyes los impuestos. Y dice aquí, verso 5, y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Escuchen, qué tremendo. Hemos estado diciendo vez tras vez que las generaciones antiguas conservan, acumulan el conocimiento y la sabiduría, y sin duda los ancianos de Salomón aprendieron lo que no debía hacerse. Tal vez hasta Salomón fue intransigente, porque él tenía un consejo. Tal vez hasta los ancianos le dijeron: mira, rey, no hagas eso, baja los impuestos, no lo hagas, vas a desesperar al pueblo, ellos no van a soportar más, estás siendo más rico a costas de ellos, construyendo esto, construyendo aquello, acumulando, y ellos están con dificultades. No, tú tienes también que distribuir la renta, distribuirla de tal manera que los otros también disfruten, y si ellos están disfrutando, no se van a preocupar contigo, aunque tú seas rico. Ellos también van a tener sus propiedades y su bienestar. Yo estoy parafraseando. Verso 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, aquí está el consejo sabio: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, o sea, preocúpate por ellos y no estés preocupándote por tu propio reino. Preocúpate por el bienestar de ellos y deja a un lado por ahora tu bienestar. En otras palabras, el bienestar del pueblo es tu propio bienestar. Y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Se dan cuenta que Roboam tuvo la oportunidad de reverter o de cambiar el cuadro que estaba ya determinado? No significa que Dios no es soberano y que su plan no se cumple. Eso muestra de que Él es todo sabio, la presencia de Dios. Pero otra vez, la presencia de Dios no condiciona a nadie a un destino. Es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos a través de nuestro libre albedrío de escoger. Pero cuán importante entonces es escoger lo sabio. Pero por el egoísmo, por el orgullo. Recuerdan aquellas dos cosas que vimos para poder ser sabios: ser humildes y negarnos a nosotros mismos. Verso 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él. Versículo 13. Y el rey respondió al pueblo, cuando ellos llegaron después, duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. En otras palabras, dice en el versículo 15, y no oyó el rey al pueblo. Escuchen, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová. O sea, su sabiduría, su consejo iba a cumplirse, y se cumplió lo que él había dicho, se cumplió. Otra vez, no porque el Señor obligatoriamente te va a hacer lo que él dice, sino porque tristemente el hombre es necio. El hombre no quiere oír el buen consejo. A veces el buen consejo requiere sacrificio, lo que está transmitiendo aquí. El buen consejo requiere negarme a mí mismo. El buen consejo requiere que yo
cambie ciertas cosas que están siendo beneficiosas para mí, pero no van a afectar, no va a ayudar a otros. Y ahí está el problema. Por eso es con razón la Escritura habla de que aquellos que son egoístas y fornicarios son idólatras también, porque están idolatrándose a sí mismos. Y entonces dice ahí, verso 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. ¿Qué está diciendo? Ya no te pagaremos impuestos. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y ahí comenzó una batalla. Roboam trató de regresar todo el reino a uno solo, hasta que el Señor a través de un profeta dijo: mire, no lo hagas, déjate tranquilo, la oportunidad se te dio, no la aprovechaste, aquí se acabó todo, esto tiene que seguir adelante. Dios como soberano determina, escoge, Él es soberano. Sin embargo, no anula, esta es la clave, no anula en ningún momento la responsabilidad del derecho de elección del ser humano. Es parte de su soberanía. Si no, él no sería soberano, no sería sabio, todo sabio. Yo te domino también. ¿Por qué? Porque no soy capaz ni de administrar esa elección. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aquel que es verdaderamente soberano es capaz de llevar las cosas al cumplimiento eterno de sus planos, aunque estos estén haciendo lo que quieran. Dios tiene control. Nadie podrá decir en el juicio que es inocente, porque era imposible evitar lo determinado por Dios. Dios mostrará que si tan solamente podríamos haber atendido la sabiduría divina, también podríamos ter cambiado nuestro destino y el destino de muchos. Existen dos clases de consejos. Yo quiero terminar este mensaje porque la próxima ocasión entraremos a otro tema. Todos reconocemos que Jetro fue un buen consejero de Moisés y que Moisés, como gobernante, procedió sabiamente al aceptar en poner en práctica los buenos consejos de su suegro. Todos concordamos con eso. Además, Jetro insistió en que Moisés pidiera la aprobación de Dios para aceptar esos consejos o no. Imagínense lo que hizo Jetro. ¿Cuáles son los consejos? Que él pusiera gente para ayudarlo en toda esa multitud de gente que venía a consejo, porque si él solito seguía con la carga iba a morir. Pero el caso de Y Moisés aceptó el consejo. Él fue delante del Señor, vio, era un consejo de Dios y él lo oyó, siendo su suegro, lo oyó, y aquel sabio Moisés se humilló, el grande Moisés, dijo: de veras es cierto, yo necesito hacerlo, y él se salvó a sí mismo y salvó a todo el pueblo. Pero en el caso de Roboam no fue igual, porque aunque también tuvo buenos consejeros, no los atendió, los despreció y tampoco pidió a Dios su consejo. ¿Saben que Roboam podría haber llegado delante del Señor? Señor, mira, mis compañeros, mis amigos me dicen esto y esto, pero los viejitos dijeron esto, Señor. Están más allá que aquí, están diciendo esto. ¿Qué piensas tú? Los viejitos tienen razón. ¿De veras, Señor? Sí. Eso tiene razón. Él ni siquiera, no se ve en la Escritura, no se registra que él haya llegado delante de Dios a preguntarle qué debía hacer. Probablemente Dios le hubiera respondido. Y alguien diría: pero entonces no se iba a cumplir el plan de Dios, el consejo, la palabra, la profecía. ¿Y ustedes creen que eso a Dios le afecta en su autoestima? No, Él está dándonos oportunidades preciosas de cambiar. No puso en práctica los buenos consejos de los ancianos de experiencia, se arruinó a sí mismo y provocó la división del reino.
Es indispensable entonces que los gobernantes tengan sabiduría en su proceder, desde escoger sus consejeros hasta aceptar humildemente los buenos consejos y rechazar los malos. Qué importante es ser dirigidos por la sabiduría de Dios. Termino así. Cierto día salieron a pasear juntas, escuchen esto, hermanos, la ciencia, la fortuna. ¿Cuántos quieren fortuna? La resignación, la honradez y la sabiduría. Y llegaron a un lugar donde se celebraba una alegre y gran fiesta. Ahí estaban ellas. En el camino, dice la ciencia: amigas, como puede ser que suceda que nos perdamos en la fiesta, es bueno determinar entre nosotros el lugar donde podamos encontrarnos de nuevo. A mí entonces podrán encontrarme en la biblioteca de aquel sabio médico, el doctor fulano, que como ustedes saben es uno de mis más viejos y mejores amigos, dijo la ciencia. La fortuna dijo a sus amigas: yo iré y esperaré a ustedes en aquel lujoso palacio de aquel poderoso millonario a quien, como ustedes saben, siempre acompaño. La resignación dice a sus amigas: a mí me encontraréis en la pobre y triste cabaña de aquel viejito a quien con tanta frecuencia veo, a quien sin pronunciar jamás una queja ha vivido tantos años sufriendo las desventuras de su miserable vida. Como notaran las compañeras que la honradez se mantenía callada, no decía nada, le preguntaron: ¿y a ti, amiga, dónde te encontraremos? La honradez, bajando tristemente el rostro, respondió: a mí, el que una vez me pierde, difícilmente me vuelve a encontrar. Y la sabiduría dice: a mí me encontraréis entre los temerosos de Dios, entre los rectos que guardan sus caminos para no pecar contra Él. Me encontraréis entre los prudentes, entre los que aman la cordura, entre los que aman la ciencia de los buenos consejos, los consejos divinos. La sabiduría divina o la verdadera sabiduría no se conserva únicamente en la cabeza, se conserva guardándolo en el corazón, andando en sus caminos de justicia, de rectitud, de moralidad y de santidad. Un expastor de la iglesia adventista en Hollywood, una ciudad en California, él se llama Ryan J. Bell. Este pastor lanzó un experimento para vivir sin Dios hace un año y afirmó recientemente haber concluido que Dios no existe. Y dice que ahora está trabajando duro para llegar más cerca de la realidad. Oh, hermanos, apartarse de Dios es apartarse de la verdadera sabiduría. La sabiduría está en preservar el camino de Dios, temer a Dios y sus mandamientos y mantener una inabalable fe en sus justos preceptos. Como dice en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.
Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, oh Dios, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. El sabio Salomón se desvió de los caminos de Dios porque pensó que podía andar sin Dios, igual que este pastor adventista, que sería aceptado por él aunque andara incorrectamente. Pensó que como Dios lo había visitado 2 veces era suficiente para creer de hecho que no sería rechazado. Mas no fue una garantía, fue de mayor responsabilidad. Por tanto, que nosotros andemos como termina el sabio Coelet en Eclesiastés, porque esto es el todo del hombre, que tema a Jehová y guarde sus mandamientos. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque a través del temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Señor, gracias te damos esta mañana por permitirnos compartir estas palabras de sabiduría con nuestros hermanos, de que podamos todos aquí presentes aprender de ti, que ninguno de nosotros viva, Señor, en su propio camino, en su propia sabiduría, en sus propios preceptos, mas que atendamos, Señor, a tu palabra, al consejo sabio del anciano de días, porque así tú eres llamado, el anciano de días. El anciano de días, el viejito sabio, amoroso, pero también lleno de justicia. Señor, ayúdanos a caminar delante de tu presencia de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, que no vivamos esta vida indiscriminadamente, que no vivamos esta vida, Señor, indiferentes a tu mover diario, mas que atendamos, oigamos tus consejos sabios que cada día nos son dados. Por favor, en el nombre de Jesús, guárdanos del mal, guárdanos de la inmoralidad, guárdanos, Señor, de las influencias y guárdanos de la sabiduría de este mundo y haznos sabios para ser prósperos, llenos de paz, de felicidad y de gratitud, porque ese es el anhelo de tu corazón en nuestro corto plazo en esta tierra. Aleluya. Cantemos juntos ese canto que comenzamos. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu revelado a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu revelado a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que Él sea nuestra sabiduría. Gloriémonos en Él, confiemos en Él, porque en Él está la sabiduría de los siglos. Oír lo que dice me trae salud, conocerlo a Él nada más. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Espero que hayamos tenido juntos un tiempo precioso en su presencia y que puedan salir de este lugar en cual nos encontramos con la bendición de Dios y con el anhelo de vivir para Él todos los días. Amén. Los amamos y nos veremos en la próxima ocasión. Estén orando. Si el Señor nos permite ir a Guatemala, oremos por la provisión. Si Él nos da la provisión, podremos ir. De otra manera, pues seguiremos comunicándonos como estamos, pero estamos pendientes de ustedes y estamos siempre a la disposición. Dios los bendiga.